Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana buscamos tu bendición, tu ayuda, la guía de tu Espíritu. Entendemos que en nosotros no hay bien alguno aparte de la obra tuya y del Espíritu Santo en nosotros. Te suplicamos que nos capacites para poder entender tu palabra y tener una perspectiva correcta del hombre, que podamos vivir a la luz de esa realidad para glorificarte a ti. Te suplicamos por tu siervo en esta mañana, que capacites para que él pueda expresar con claridad los conceptos de tu palabra. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Aunque para muchos la naturaleza esencial del hombre es un gran misterio, Dios en su palabra revela claramente las partes integrantes del hombre. Según el testimonio bíblico, el hombre no está compuesto de una sola esencia, como alegan los monistas, ni de tres partes, como sugieren los tricotomistas, espíritu, alma y cuerpo, sino que el hombre está compuesto de dos elementos esenciales, su parte inmaterial y su parte material. Las palabras espíritu o alma se emplean en la Biblia para referirse a esa parte inmaterial del hombre, y la palabra cuerpo o carne para referirse a la parte material. Lo que establece que la presentación dominante respecto a la naturaleza del hombre en la Biblia es dicotómica. El canon sagrado nos enseña a ver al hombre como una unidad, como un solo ser, no como una dualidad de dos seres distintos. El hombre es un ser, un sujeto, no un doble sujeto. Berkhoff. En tanto que la Biblia reconoce la naturaleza compleja del hombre, nunca representa dicha naturaleza como que tiene por resultado un doble sujeto en el hombre. En este sentido, el hombre es un individuo, no dos individuos. Tiene una sola conciencia de sí mismo. Cada acto del hombre se contempla como un acto del hombre completo. No es el alma, sino el hombre que peca. No es el cuerpo que muere, sino que aquel que muere es el hombre. No es meramente el alma, sino el hombre que es cuerpo y alma, al que Cristo redime. Esta unidad ya encuentra expresión en el pasaje bíblico de Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué sucedió? Y fue el hombre un ser, no dos, un ser viviente. No dos seres coexistiendo juntamente, no, un ser viviente. Ahora, ese ser viviente consiste de dos elementos esenciales, alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Entendemos que la constitución humana está compuesta por dos elementos esenciales. En primer lugar, porque la Biblia describe la persona completa del hombre por dos palabras, alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Porque, en segundo lugar, las palabras alma y cuerpo se usan indistinta y frecuentemente en la Biblia. Porque las expresiones y ejercicios más elevados de devoción a Dios son atribuidos tanto al alma como al espíritu en la Biblia. A estas razones podemos añadir porque la Biblia atribuye la corrupción del hombre
tanto al alma como al cuerpo. No, porque la Biblia atribuye la corrupción del hombre tanto al alma como al espíritu del hombre. Salmo 78, versículo 8. Y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Proverbios 21:10, el alma del impío desea el mal. Primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado, ¿qué? Vuestras almas. Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez ¿de qué? Del espíritu. Eclesiastés 7:8, mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Ustedes ven cómo la corrupción innata del hombre se le atribuye no solamente al alma, se le atribuye al alma y claro, se le atribuye al espíritu porque estamos hablando de lo mismo. Después de considerar las razones por las que entendemos que el hombre está constituido por dos elementos esenciales, consideremos de cerca, con la ayuda del Señor, los pasajes que supuestamente apoyan la tricotomía. Los pasajes bíblicos que supuestamente apoyan la tricotomía. Espero que estén listos para esto. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pastor, yo le voy a decir a usted que usted está mal, porque si usted va a Hebreos capítulo 4, versículo 12, óigame usted, más claro no puede ser. Ahí está, delante de usted, déjese de cosas. Pastor, mire lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra, pastor, hasta la división, ahí está, pastor, del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Los tricotomistas alegan que este versículo es prueba de que la naturaleza esencial del hombre se compone de tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Pastor, se divide. La palabra divide. Ellos dicen que según este versículo la palabra de Dios es poderosa para dividir el espíritu y el alma. Si la palabra puede dividir el alma y el cuerpo, es porque la parte inmaterial del hombre está compuesta de dos partes. Ahora, ¿es esto lo que dice el texto? ¿Es esto lo que enseña este versículo en su contexto inmediato? ¿Es esta una exégesis correcta de este versículo? ¿Es esta explicación fidedigna o fiel al texto y al contexto? Algunos alegan que la palabra griega merismos, división, que se traduce división en este texto, significa separación de una cosa de otra, separación de cosas diferentes. Pero ¿es este el modo que la Biblia emplea esta palabra? La forma en que la Biblia usa esta palabra griega no apoya esa definición, ni esa es la forma en que el texto emplea la palabra. Lo que la palabra merismo significa es repartir, dividir lo mismo. Partir y distribuir. La división a la que esta palabra se refiere no es separar dos cosas distintas, sino más bien repartir, compartir o distribuir una misma cosa. Aquí tengo una pizza. La voy a dividir
pero es realmente la voy a repartir. Aquí tienes tú un pedazo ¿de qué? De la misma cosa, no de dos cosas diferentes. Estoy distribuyendo. La palabra merismo significa dividir en el sentido de repartir algo. No es dividir una cosa con su propia identidad diferente de otra cosa con una identidad diferente. Más bien se reparte la misma pizza, la misma herencia, el mismo reino. No se separan dos cosas diferentes, sino que se toma una cosa y se distribuye. Hebreos 2:4. La versión del 60 muestra esta idea en Hebreos capítulo 2, versículo 4, donde aparece la palabra merismos, la misma, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y merismos o repartimientos. ¿De qué? De una sola cosa, de la misma cosa o del mismo ser, del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que se reparte es lo mismo, es el Espíritu, es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno. ¿Se dan cuenta? No se trata de dividir al Espíritu en 2 o 3 o 4 partes, sino más bien se trata de impartir o repartir el poder del Espíritu a los que oyeron al Señor. Se reparte el poder o el don del Espíritu según la voluntad de Dios. La revisión del 1977 traduce la palabra merismos distribuidos, testificando Dios juntamente con ellos, tanto con señales como con prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu según su voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo que cada uno de vosotros no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Versículo 17 de 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios 7, 17, versión del 60. Pero cada uno como el Señor le repartió. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 13, versión del 60. Conforme a la regla que Dios nos ha dado o repartido, merismos, versión de las Américas, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló, asignó o repartió. La misma palabra. En algunos lugares la palabra merismo se usa con el sentido de dividir no dos cosas diferentes, sino la misma cosa, como en el caso de la división de una herencia o de un reino. Mateo capítulo 12, versículos 25 y 26. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Se trata de una casa, se trata de una familia, una misma cosa. De manera que no hay indicación alguna de que la idea que denota la palabra merismos conlleva la idea de separar dos cosas diferentes. Eso es importantísimo. Y es un trabajo que ha hecho el profesor John Mary, excelente exegeta de las Escrituras, en hebreo y en griego. Más bien, la idea es repartir o distribuir. Entonces, ¿cómo se aplica esta idea a Hebreos 4:12? Es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es penetrante, es decir, penetra de tal forma en las partes internas de nuestro ser inmaterial, al punto que pasa juicio sobre todos nuestros pensamientos y motivaciones. Eso es lo que habla el texto. La palabra juzga los pensamientos y las motivaciones del hombre. Lo escondido es revelado y juzgado por la palabra de Dios. En antaño, el escritor
de la epístola a los Hebreos nos revela lo que sucedió en antaño. Y en esto revela la incredulidad de Israel, con quien Dios se disgustó y se enojó. Había en ellos un corazón malo e incrédulo. Esto fue lo que la aplicación de la palabra de Dios reveló y juzgó acerca del pueblo de Israel, y por eso esas personas cayeron muertas en el desierto. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo lo sabemos? Hebreos nos dice, la fe, incredulidad. Ahora el escritor de Hebreos, estamos hablando en el mismo contexto, capítulo 3 y después capítulo 4. Ahora el escritor de Hebreos dice a los creyentes y a nosotros, cuidado no sea que en algunos de vosotros o de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Estamos hablando de lo mismo. Si lo hay, no podéis ocultarlos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo de la mente, los pensamientos, las intenciones del corazón, lo revelará. A veces cuando uno menos lo espera. Primero los Corintios, capítulo 14. Versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. En otras palabras, para seguir el contexto, si tú te pones a hablar en lenguas, el que entra, el indocto, no podrá entender lo que tú dices. Y su entendimiento quedará sin enseñanza, sin información. Pero si tú profetizas, si hay palabra de Dios, entonces esa palabra penetrará en lo más profundo del corazón del incrédulo y le revelará los secretos escondidos en él. El poder de la palabra de Dios. ¿Por qué mucha gente no quiere venir a oír la palabra de Dios en una iglesia donde se predica la palabra? Donde se predica, no donde le hablan para no hacer nada más que rascarle un poquito la conciencia, sino donde la palabra, como una espada de dos filos, penetra de una manera viva y eficaz. Es Dios quien vio el corazón. Es Dios en que por su espíritu toma la palabra y la penetra. Llega esa verdad tan poderosamente a la mente, al corazón, que desnuda completamente al individuo. Le revela lo que piensa y cuál es su intención. Y pasa juicio sobre ello. De ahí que el próximo versículo que sigue a este versículo que estamos estudiando dice, y no hay nada cosa oculta que no esté descubierta delante de Dios. ¿De qué se está hablando? No, este texto no está hablando de separar el espíritu de el alma. Está hablando que lo más profundo del ser inmaterial del hombre, allí donde están sus pensamientos, sus intenciones, sus propósitos no conocidos, delante de Dios lo están. Y por consiguiente, si Dios tiene un propósito en cuanto a esa persona en ese momento, ¿qué es lo que hace Dios? Utiliza su palabra, utiliza el mensajero, y muchas veces el mensajero ni sabía que iba a decir lo que dijo, pero lo dice, y lo dice de tal manera que el individuo se siente exactamente donde se sintió David cuando
El profeta le dijo, tú eres ese hombre. Lo desarmó completamente. Todo lo que hizo para ocultar lo que había hecho en su hipocresía religiosa no le sirvió para nada ante un profeta que le dijo lo que él no quería que le dijera. Es lo mismo con el rey Acab. Cuando Josafat le dice, mira, no hay aquí un profeta del Señor que venga y nos diga qué es lo que va a pasar. Y, bueno, hay un individuo ahí que pasa que siempre me dice lo que yo no quiero oír y siempre me dice lo malo. Bueno, pues no hable usted así, vamos a buscarlo. Lo buscaron, pues ahí está. El profeta fue fiel. Dice, no te dije yo a ti que siempre habla mal de mí. Y así es como algunas personas que se van de aquí ven este ministerio y este texto. El problema no es la predicación, el problema está en el corazón. Cuando usted confronta a alguien, a mí mismo, a mí no me gusta que me confronten con mis pecados. ¿A usted le gusta? No se levante el indio o el egoísmo. No nos gusta. Tenemos que tomar una actitud humilde. Y decir, Señor, qué bueno me ha sido ser afligido. ¿Por qué? Porque me dijiste lo que realmente hay. Y eso viene a sanarme, porque el Señor aflige para sanar. Este púlpito no aflige la conciencia para despertarla, atormentarla y dejarla en esa condición. Nos libre el Señor. Pero nadie, cuando está enfermo, generalmente quiere ir al médico. Pero hay que ir. Y a veces duele. Hábleme de todo, pero no el hospital, y menos el doctor. Y ese doctor que yo te... ¡ay! Pero si no abre, no te cura. Tienen que abrirte. La palabra de Dios hace tal cosa. Es la palabra no de hombres, chicos, es la palabra de Dios. Por esta misma razón, cuando venimos aquí a tratar de las cosas santas, entendemos que no venimos a escuchar palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y para saber y que estar seguros de que es palabra de Dios, abrimos nuestras Biblias para ver que si lo que así es así. Nosotros no seguimos a hombres ciegamente, pero Dios usa a hombres y su palabra para que oigamos lo que nosotros no queremos oír. Pero dime tú, ¿cuál es el mejor médico? ¿Aquel que te deja ir, te da un placebo? ¿O aquel que entiende que tú vas a pensar mal de él y probablemente te vas a rebelar contra él y vas a hablar muy mal de él o vas a hacer insinuaciones de él y aún así no le importa su reputación sino tu alma, el bienestar de tu alma y la gloria de Dios? Dime después de 2 o 3 años, ¿a quién más vas a querer y a quién vas a estar más agradecido? Dime, ¿aquel que te dejó ir con el placebo o aquel que hirió y sanó tu alma? Por esta misma razón los predicadores no pueden temer a los hombres, ni los rostros de los hombres. Porque hay otro peso sobre nosotros. ¿Cuál es? En que nosotros tenemos que dar cuenta por vuestras almas. A pesar de que tratemos de ocultar algo, la palabra de Dios lo revelará.
Pasará juicio. ¿Sobre qué? El texto, la naturaleza de los pensamientos e intenciones del hombre. Por esta razón el texto dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué está oculto? Tus pensamientos e intenciones. Nadie puede verlos. Yo no puedo verlos. Pero Dios los ve y Él usa su palabra para revelarlos. La palabra penetra a los lugares más profundos de nuestro ser. Revela, juzga, pasa juicio y su juicio señala la naturaleza de nuestros pensamientos e intenciones. Estas cosas Dios las revela por medio de la aplicación de su palabra. De manera que este versículo no se refiere a la división literal del alma y del cuerpo, de una cosa diferente a la otra, sino más bien del poder eficaz y penetrante de la palabra que llega a lo más profundo de nuestro ser y reparte sus juicios, revela su naturaleza de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Ahora, no he terminado. Otra cosa que corrobora esta interpretación es el significado de la anotonomía humana, a la cual aquí se hace referencia, coyunturas y tuétanos. Los tuétanos o la médula está ¿dónde? En el cuerpo. ¿En las coyunturas o en los huesos? Pregunte. Las coyunturas y los tuétanos no están unidos en nuestro cuerpo. Estas dos cosas diferentes no están unidas en nuestro cuerpo para uno tener que dividir una cosa de la otra. Observen, el texto no dice los huesos para dividir los huesos y los tuétanos, sino las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos o la médula está dentro del hueso. Eso sí se puede dividir, pero el texto no dice hueso y médula o hueso y tuétanos, sino coyunturas y tuétanos. Estas dos cosas ya están divididas en el cuerpo humano. No hay necesidad de dividirlas. La idea no es de separarlas, sino que estas dos cosas son partes inaccesibles a nuestro cuerpo físico y no se ven. Son inaccesibles en el sentido de que yo ahora mismo no veo eso. Yo te puedo ver a ti, pero yo no estoy viendo la coyuntura, ni estoy viendo el hueso y dentro del hueso la médula. Yo no estoy viendo nada de eso. Tú mismo no puedes verlo. Para hacerlo tiene que venir el cuchillo. Tiene que venir la espada para poder verlo. Aquí se usan dos términos para referirse a nuestro ser inmaterial. La palabra es tan penetrante que alcanza aún lo más inaccesible de nuestro ser. Es común en el idioma hebreo o el griego emplear partes del cuerpo humano para referirse a nuestro ser inmaterial. Por ejemplo, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y literalmente se le conmovieron las entrañas, las vísceras, los pulmones, el hígado, el corazón. Esta metáfora se usa para referirse a las emociones, los sentimientos o la compasión de Jesús. Su corazón fue conmovido, sintió compasión. Y oiga bien, cuando el alma siente compasión, ¿lo siente solamente el alma o lo siente su cuerpo? Generalmente lo siente todo nuestro ser.
el profesor Murray. La lección del texto está bien resumida por Plummer, en el sentido de que las articulaciones o los tuétanos representan las partes más ocultas de nuestra estructura física, el alma y el espíritu. Nuestro ser espiritual más íntimo y los pensamientos e intenciones del corazón, nuestras actividades mentales y más íntimas. La palabra lo escudriña todo. Todo está descubierto y desnudo ante los ojos de Dios. La palabra nos confronta y se le atribuye el juicio que le corresponde a Dios en su omnisciencia. No existen discrepancias entre el juicio de Dios y el juicio de su palabra. Es lo mismo, Raymond. Lo que este versículo en realidad dice es que la palabra de Dios es capaz de penetrar en lo más profundo del hombre y juzgar cada uno de sus pensamientos, aún las intenciones más secretas, y repartirle a cada cosa lo que cada cosa necesita oír. Mientras que estos versículos no apoyan la perspectiva tricotomista, lamentablemente esta perspectiva errónea sobre la constitución del hombre se ha usado para establecer la base sobre la que se han construido perspectivas erróneas sobre la doctrina de Cristo, su persona, como el apolinarismo y la santificación. En este sentido incorrecto, el espíritu del creyente es regenerado, pero no su alma. En lo que respecta al apolinarismo, es la falsa enseñanza de que Jesús no tenía un espíritu humano, ni un alma humana. Lo que tomó en él esa parte del hombre fue su espíritu divino. Pero aquí hay un problema, es una energía tremenda. ¿Cómo explicamos entonces que el Señor no conocía el día de su venida? ¿Cómo tú se lo explicas a un testigo de Jehová? ¿Cómo Jesús pudo haber dicho tal cosa si lo que era en su ser era un espíritu? Es su espíritu divino, que conoce todas las cosas. ¿Qué mentira es esa? ¿Cómo podemos explicar que el Señor creció en sabiduría y en gracia? ¿Cómo podemos tener un hombre que realmente nos represente y que tome nuestro lugar? Porque si es así, como dice esta gente, entonces lo que tenemos en Jesús no es un hombre. No. Jesús tenía un espíritu, o una parte inmaterial, o un alma humana, real. Espíritu y cuerpo. Y cuando murió, el espíritu, la parte inmaterial, salió. Dios no muere, pero Jesús murió. Era imposible para Jesús morir si no era completamente hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas, no es por fastidiar aquí. Estamos hablando de estas cosas porque si usted tiene una perspectiva equivocada de la constitución humana, entonces usted va a poder llegar a una perspectiva errada de la persona de Jesús. Y si usted llega a tal individuo no salva. Usted no tiene un salvador. Usted no tiene quien le represente. Ahora bien, a ver si me da tiempo. El otro texto que los tricotomistas usan como apoyo de su argumento es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Según ellos, todo nuestro ser se define como espíritu, alma y cuerpo.
Y claro está, pastor, ahí está la palabra griega kai, y. Ahí está, 3 partes, pastor. El término y, o en griego kai, se toma como aquello que introduce algo más o diferente. Cuando Pablo hace referencia al espíritu, al alma o al cuerpo, él no está indicando que la naturaleza humana consiste de 3 partes. Cuando Jesús dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente y con todo el entendimiento, Él no está afirmando que el hombre consiste de varias partes, de 4, 5 o 6 partes. Esa no es la idea. Es un asunto de énfasis. No se emplean esos términos para indicar las partes que componen el ser humano, sino para referirse a la totalidad del hombre, todo su ser. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza, entendimiento, significa amarlo totalmente con todo lo que somos. Tomar esto de otra forma simplemente porque el kai está entre cada una de esas palabras es llegar a una conclusión e interpretación errada. Tres de estas palabras representan un aspecto de la misma parte material del hombre: corazón, alma, entendimiento. Del mismo modo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23, nos está diciendo que la naturaleza esencial del hombre consiste de 3 partes. La enseñanza del texto es que Dios ha de santificar al hombre completamente, enteramente, y preservarlo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque del texto no es darnos una definición de los elementos esenciales que componen la naturaleza humana, sino hablarnos de que Dios está comprometido a preservar todo nuestro ser. Sea nuestro ser inmaterial, utilizando la palabra espíritu para hablar de cosas particulares, no de una parte separada o diferente, o para hablar del alma, refiriéndose a algunos aspectos específicos del alma. No, todo lo que el hombre es en su ser inmaterial, sea que usted lo llame espíritu o alma, junto a su cuerpo, Dios está comprometido a conservar hasta que Jesucristo venga. Y óyeme, irreprensible. Observen que todo, o la palabra, entero. Esto es un adjetivo con una fuerza adverbial. Significa completo, entero, sin defecto. Es una palabra que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Modifica el término vosotros. Este adjetivo tiene un sentido adverbial. Este adjetivo plural y adverbial y la frase todo vuestro ser establece de forma categórica que deberíamos interpretar o entender lo que Pablo afirmó como que Dios, en última instancia, conservará todo nuestro ser. Lo llevará al cielo santificado. Este versículo no representa una tricotomía, sino más bien representa la totalidad de la persona. 2 palabras se usan para hablar de 2 diferentes aspectos de la parte inmaterial. Aquí tenemos 2 palabras. Sean vistas como la capacidad del hombre para captar las cosas divinas o receptáculo de las influencias divinas, o el otro aspecto de esa esencia invisible, el alma, para referirse a la sede de las
sensaciones, afectos y deseos. El creyente, todo su ser, será preservado irreprensible. Concluimos con las palabras del profesor Murray. No tenía título de doctor, pero ese hombre tenía, fíjese, era un doctor en divinidades y en teología. Murray, la inferencia tendría que ser que el espíritu o el alma es la sustancia, el centro y la sede de la personalidad humana. La identidad única del hombre es que es un ser psicosomático con la más íntima correlación, coordinación e integración de elementos constitutivos, de modo que está equipado para ejercer el dominio del que ha sido investido. Pues a Dios le dio la gana de hacerle un espíritu y de hacerle un cuerpo. Le dio la gana. No. ¿Eso es lo que usted piensa de Dios? No, Dios hizo al hombre espíritu y cuerpo para que el hombre como imagen de Dios pudiera enseñorearse de una manera correcta de este mundo para la gloria de Dios, para que el hombre le adorara. Un cuerpo no puede adorar por sí solo, no puede adorar a Dios. Le falta algo. Y en esta tierra de los vivientes, si usted no tiene un cuerpo, usted estará adorando al Señor en espíritu. Pero aquí usted no va a estar. Por lo menos nosotros no lo vamos a ver. Dios nos da un cuerpo para expresar las realidades, los pensamientos y todo esto que está en nosotros. La dualidad que pertenece al ser humano proporciona la base para la dualidad de relación con la que está arriba y con lo que está abajo. Sin embargo, es la unidad e integridad de su ser donde Él sostiene estas relaciones. Como cuerpo, el hombre solo no puede ejercer el dominio. Es en su totalidad que el hombre debe sujetarse a Dios. Es como ser psicosimático que el hombre es la imagen de Dios y como tal Él sostiene y ejerce todas sus relaciones. ¿Qué nos enseñan estas cosas brevemente? La Biblia dice, no todos maestros, porque recibirán mayor condenación. Si tú puedes hacer cualquier otra cosa, no seas pastor ni ministro. Ve y haz lo que Dios te mandó a hacer. No te metas allí si Él no va contigo, ni te ha llamado. Hoy en día en las iglesias cualquiera puede ser un pastor y un ministro. No, Señor, es un don de Cristo. Y no porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Y que he vivido bastante tiempo para ver que solo Cristo hace y da pastores a su iglesia. Si no los da, mejor no tenerlos. Pero si los das y no los reciben, entonces están rechazando el don de Cristo. Usted quiere tener un hombre que va a repartir la palabra de tal manera que va a ser fiel con el texto, aunque le duela al mismo, aunque se esté predicando en contra de sí mismo, de su familia, etc. Ustedes oren por esa clase de hombres y que Dios, por la clase de hombres que van a ser fieles a nuestras almas con el texto bíblico, y que Dios nos libre de aquellos que no. Que el Señor traiga bendición a su palabra y damos gracias a nuestro Dios que nos ha permitido vivir en un mundo, en una nación,
en un pueblo, en esta iglesia, donde hoy tranquilamente podemos sentarnos a oír su palabra y recibirla y adorar al Señor. Este es un mundo maravilloso, es un mundo maravilloso. Y nos ha tocado vivir, sí, en un mundo de mucha aflicción, perversión, etc. Pero óigame, no niegue la realidad de que Dios nos dio un alma y un cuerpo para gozar del mundo en que hoy Él nos ha dado, en lo que respecta a lo bueno en este mundo. Hay que dar gracias a Dios usted hoy, que está aquí, está vivo. ¡Qué alegría! Imagínense, no nos podríamos ver unos a otros si ustedes no fueran cuerpos. ¿Y dónde está el señor Suero? ¿Y dónde está el señor Medina? ¿Y dónde está el hermano tal? Yo no sé. El hombre invisible, la mujer invisible. Está difícil tener comunión, a menos que usted no sea invisible y tenga ciertas facultades para poder percibir la invisibilidad del otro. ¿Y dónde está? Damos gracias al Señor que nos permite vivir en este día. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Perdona a tu siervo en cualquier deficiencia y que podamos nosotros con exactitud manejar con fidelidad y aplicar tu palabra. Señor, danos oídos y hambre para esta clase de ministerio. Y que no nos apartes ni nos abandones a los deseos de nuestro corazón. No nos des hombres que nos hablen de paz y paz, pero que no usen el cuchillo de la palabra, tu palabra, para penetrar y curarnos. Te pedimos esto en Cristo. Amén.